Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. El día de hoy tenemos un episodio devocional nuevo. Estamos miércoles 23 de mayo y vamos a meditar el Antiguo Testamento. Antes de hacerlo, rápidamente, porque vamos a leer bastante, vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre poderoso de Jesús y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a ir a específicamente leer desde el versículo 9, vamos a leer hasta el 27. Muy bien, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de Trillar, que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: Esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramot de Galad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: Tan cierto como el Señor que vive, solo diré lo que mi Dios diga. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: Sí, sube y saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos. Pero el rey le respondió con dureza: ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: En una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: Han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: Escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿Quién puede seducir al rey de Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galad y lo maten? Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: Yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: Saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: Ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denles la siguiente orden del parte del rey: Metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: Si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: Todos ustedes tomen nota de mis palabras. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la profecía y vamos a hablar de los falsos profetas, de las falsas profecías y también del profeta llamado por el Señor. En este caso estamos hablando de Micaías, estamos hablando específicamente en el Antiguo Testamento, en la época de los reyes, cuando la abundancia de profetas
era lo más usual. Había muchos profetas en ese entonces y la labor del profeta era de poder ser ese mensajero, esa persona que pueda llevar el mensaje de advertencia sobre las cosas que iban a acontecer, y también para poder recordarle acerca del pacto que Dios había hecho con Israel. Vemos un estado de Israel dividido en dos, en una parte que era de Israel mismo en Samaria, que tenía ubicado en Samaria, y la otra parte que era en la región de Judea. Entonces vemos que está separado el reino al comienzo. Vemos que en primer lugar habían ya dos reyes, ya no era un solo rey, sino que uno gobernaba la primera parte, que era el rey Josafat en la zona de Judá, el rey Acab Israel, y ambos eran reyes y estaban conversando para poder levantarse en guerra contra el enemigo. El enemigo en este tiempo era los de Ramot de Galat, y ellos habían decidido hacer la guerra, pero lo querían hacer en sus fuerzas. Entonces hay un trasfondo también, que estos reyes, especialmente el rey Acab, no era un hombre temeroso de Dios, no meditaba la ley de Dios, y ellos como reyes tenían la obligación de meditar continuamente la ley, los libros de la ley, las leyes civiles, las leyes que estaban establecidas también para poder gobernar de manera correcta, pero ellos no meditaban. Especialmente Acab estaba apartado totalmente de Dios, y él estaba prácticamente en una situación alejado de la voluntad de Dios, y él quería guerrear, quería pelear en sus fuerzas. Entonces en la zona de Israel tenía sus profetas, y estos profetas habían profetizado de que él iba a ganar esa batalla, que él tenía que ir a pelear. Y vemos que se levanta uno de ellos, uno de los profetas de Israel, y hace unos cuernos y le dice: tú vas a matarlo, vas a vencer. Y se levantan otros y dan la victoria. Y sin embargo, lo que sucede es de que mandan a llamar a Micaías, el profeta del Señor, y el mensajero que va y se acerca a él le dice: sabes, todos los profetas le están prometiendo la victoria al rey, así que ponte de acuerdo con ellos, no los contradigas, de tal manera que el rey pueda tener seguridad al momento de ir a pelear. Pero la respuesta clara de Micaías fue una respuesta de integridad, que todo verdadero profeta la tiene. Un profeta verdadero nunca va a vender la profecía, nunca va a vender un mensaje o una palabra que Dios le está poniendo. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque el día de hoy vemos de que hay muchas personas que están profetizando cosas a favor, siempre profetizan bendiciones, y esto lo estamos viendo que ya se venía aplicando en los tiempos de Israel, en el tiempo de esos profetas, pero también en el tiempo de hoy. Vemos también que hay muchos profetas que se están levantando para solamente profetizar cosas buenas y cosas que incluso ellos no están denunciando muchas veces el pecado que hay en las personas, sino que al contrario están vendiendo prácticamente, en cierto modo, o están cometiendo excesos en la manera como ellos están ejerciendo la profecía. Hay personas que son llamadas para esta función, pero hay muchos tampoco que no lo son y se están atribuyendo ese tipo de función que es de una persona llamada de Dios. Así que vamos a ver, sé que el tema es un poco amplio y quizás vamos a tener que ampliarlo en 2 capítulos o en 3 capítulos, pero vamos a dar hasta donde el tiempo nos pueda dar. Entonces entendemos de que este profeta Micaías mostró la integridad de decir: tan cierto como el Señor vive, solamente diré lo que Dios me diga. Así que él así estaba dispuesto incluso a exponer su vida de ser asesinado, porque recuerden que él iba a presentarse ante el rey, iba a decir lo que el Señor le estaba mostrando. Así que él, con todo el valor y toda la seguridad, se paró delante del rey y de una forma sarcástica le respondió: sí, sube y saldrás vencedor. Lo hizo de una manera sarcástica, y esto dio pie a que el rey mismo comience a dudar acerca de los demás profetas, y vemos que el mismo Señor confirma lo que ya Micaías, el mensaje que Dios había puesto en él y le había dado la revelación. Vemos aquí que un verdadero profeta, en primer lugar, va a escuchar la voz de Dios,
un verdadero profeta no va a vender el mensaje, va a hacer lo que Dios le dice. Si Dios le llama para poder reprender al pueblo o reprender a la persona en cuestión, él lo va a hacer sin ningún temor, así sea un presidente, así sea una autoridad, así sea quien sea. Esa persona, si es una persona llamada de Dios, va a ir directamente y va a darle el mensaje. También otro aspecto que vemos en un verdadero profeta es la visión. Son personas que tienen la capacidad de poder ver lo que Dios le está mostrando en visión. Dios le revela muchas veces a los profetas, les revela. Por eso en estos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, se les conocía como videntes. Antes de poder establecer la monarquía en Israel, vemos que se levantaron hombres como Samuel y eran conocidos como videntes, que eran personas que tenían esa facultad a través del Espíritu Santo, que podían ver, y el Señor les mostraba muchas veces las cosas que iban a acontecer, y Dios les mostraba también muchas de las decisiones que Él estaba por tomar sobre su pueblo. Así que vemos aquí que en una visión Micaías vio a Israel disperso por todos los montes como ovejas sin pastor, y él también expresa que el Señor había dicho que habían matado a su amo. Entonces aquí lo que estaba diciendo era que no había rey, que las ovejas estaban dispersas. Estamos leyendo en el versículo 16, ahí lo dice. Vemos que estaban como ovejas sin pastor y no había rey. Entonces envíalos a sus casas en paz. Eso es lo que le estaba transfiriendo, le estaba transmitiendo al rey de Israel. Y así que Josafat, el rey de Israel, le dijo a Josafat, le dijo: este hombre nunca me profetiza solamente más que desgracia, siempre me profetiza lo malo, nunca me profetiza algo bueno. Entonces nunca esperes solamente recibir de parte de Dios, porque esto es una tendencia que hay en el movimiento de ahora, que hay en el movimiento profético de estos tiempos. Pues sabemos que Dios se está moviendo, pero también sabemos que tenemos que tener también cuidado con respecto al tema de las profecías. Es bueno poder considerar las profecías, pero también tenemos que examinarlo y retener las cosas que son buenas. Pero hay muchas personas que van detrás de las personas para que les profeticen, para que les den una palabra, para poder recibir algo de esas personas en una palabra, una profecía, y esto se está convirtiendo en cierto modo en una forma de adivinación, y hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, no estoy mostrando mi desacuerdo con el tema de la profecía a través de este devocional, pero sí quiero decirte que tengas bastante cuidado con eso, y que vemos aquí que Micaías dijo la palabra y dijo la visión también que Dios le estaba mostrando, y él no vendió el mensaje. Muy bien, vamos a continuar esto en la siguiente parte. Nos estamos quedando en el versículo 18. Yo te pido por favor que lo leas, vuélvelo a leer varias veces si es posible, de tal manera que el próximo devocional puedas tú recibir y puedas entrar en contexto. Recuerda que la palabra de Dios tiene una aplicación hoy, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero tiene también el día de hoy una aplicación, y de tal manera que podamos ser edificados. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional, y yo quisiera que escuches este consejo. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Dios, te damos gracias por este día en que nos permites, Señor, meditar tu palabra, y también, Señor, el saber que tú nos guardas. Tu palabra, Señor, es eterna. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. También, Señor, sabemos que todo aquel, Señor, que es llamado por ti va a ser guiado a través de tu Espíritu Santo. Esta es una, Señor, prioridad para cada uno de los creyentes, los hijos tuyos, los verdaderos hijos tuyos, que tienen que buscar siempre la dirección de tu Espíritu Santo. Dice tu palabra, Señor, que examinemos todo, pero retengamos lo bueno. Señor, que tengamos sobriedad, Señor, al momento de recibir una palabra profética. Si una palabra viene hacia nosotros, podamos, Señor, saber actuar de manera coherente. Eterno Dios, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. El día de mañana continuamos con un episodio más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Descarga la aplicación
Encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales.